Que da comienzo a la residencia del artista y fotógrafo Jorge Olave, aquí en Sala Galia de Bahía Utópica. Desde Francia, Nancy Arancibia y Bertrand Cousteau, los directores de la galería, envían sus cordiales y afectuosos saludos al artista y aquí a todos los presentes. En esta época del año, Nancy y Bertrand suelen hacer muchas actividades de promoción de los artistas de Bahía Utópica en Francia. Envían sus saludos y bueno, les quería comentar que Sala Galia de Bahía Utópica es un espacio, es nuestra hija más querida, es nuestro espacio más querido como Galería Bahía Utópica. Es un espacio con un perfil completamente diferente al de Bahía Utópica porque nuestra idea fue precisamente esa, generar una nueva identidad que en este caso está destinada a la experimentación en los procesos, y a un perfil más ecléctico que incluye actividades tales como lanzamientos de libros, performance, lecturas poéticas y residencias como el caso que nos convoca hoy día, ¿ya? La galería, me gusta decirlo, porque cada vez que termino una residencia y volvemos y vemos las huellas de los clavos, las marcas, las winchas doble contacto, melladuras, que son todas las cicatrices de las que se debe enorgullecer un espacio que está precisamente para eso, para que se haga experimentación. Entonces, bueno, cabe destacar que este espacio está trabajando, se trabaja como un espacio bien ecléctico, experimental, abrimos a la hora que se nos da la gana, nuestros horarios son los horarios que determinemos acá adentro. Entonces estamos trabajando desde el año 2022 con un sistema de residencias, que en el fondo las residencias son una especie como de invitación creativa, ¿sí? A que el artista se sienta dueño de un espacio y que por lo tanto pueda desarrollar las actividades que tienen que ver tanto con sus propios procesos, con el desarrollo de obra in situ y también con la vinculación con la comunidad a partir de las actividades que estimen, ¿ya? Entonces en ese sentido Bahía Utópica y el equipo a cargo, aquí nombro a Marcela y a Mau, ¿okay? Que han sido los encargados de Sala Galia y del ciclo de conversaciones de invierno. Ofrecemos todo el apoyo posible a nuestros artistas y es así que hemos tenido residencias interesantísimas como las de Luis Beto Martínez, que el año 2022 comenzó acá con una residencia. También hemos estado con el fotógrafo Rodrigo Gómez Rovira, con el artista francés Jim Delemon, con el arquitecto y artista Nemesio Orellana y en el día de hoy con Jorge Olave, a quien le doy la bienvenida oficial de parte de la galería y deseo que sea esta una experiencia provechosa para todos, que sea nutritiva, que generemos comunicación, contenidos, que sea interesante, que haya problemas a resolver, que es bien inherente a la situación artística. Y bueno, y para terminar, señalar que siempre nos interesa conversar mucho con los artistas que están en residencia acá, entender, aproximarnos a cuáles son sus líneas de trabajo. Como galería trabajamos con una infinidad de artistas y de repente tenemos un perfil, nosotros decimos nos sirve hasta la cuña, hasta la oración, hasta la frase más breve de un artista, nosotros podemos hacer las extrapolaciones que necesitamos. Así que tanto si un artista es dado a hablar de su obra o es más parco en la comunicación, nosotros igual llegamos ahí a las aproximaciones que el lenguaje permite. Entonces digo esto porque conversando brevemente en estos días con Jorge, me interesó mucho, me gustó mucho su opinión, o sea, su propuesta, más que nada porque vuelve a poner en circulación los procesos de la fotografía análoga, de la experimentación, del trabajo del laboratorio, el trabajo con los líquidos. Me gusta mucho la fotografía digital, pero yo vengo de la fotografía análoga y siempre voy a valorar esa capacidad como evocativa hasta de los olores de lo químico que presentan la fotografía y sobre todo estos procesos de experimentación en nuevos soportes. Eso por una parte en la conversación que tuve con Jorge, y otra cosa que me interesó mucho es que esa capacidad artística de sobrevolar la situación. Entonces, claro, cuando planteas que la fotografía en el fondo la fotografía construye nuestra mirada, pero construye nuestra mirada a partir de otra mirada, que fue la mirada occidental, la mirada de un determinado paradigma tecnológico y de construcción del imaginario artístico, que nosotros acá en Latinoamérica hemos asumido, así desde ya hace un par de siglos. Entonces me quedo con esas dos cosas, o sea, el rescate de lo analógico y también la conciencia respecto de que de alguna manera miramos como nos educan a mirar. Entonces sería eso, y nada, nuevamente muchas gracias y dejo nuevamente a Marcela con ustedes. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Boris.
Me interesa rescatar tus palabras porque queremos conversar precisamente hoy con Jorge Olave. Jorge es artista visual, ha trabajado por supuesto en el arte de la fotografía, como ya mencionaba Boris, también en el arte sonoro. Parte de lo que estamos hoy día atestiguando tiene que ver con la imagen, pero también con este sonido que nos acompaña, que recoge en parte el trabajo artístico que hace Jorge, que tiene que ver con los territorios, con los sitios. Él habla de un arte situado, es decir, que esté conectado precisamente con el lugar donde él desarrolla ese trabajo. Jorge es originario de la región de la Araucanía, vive hoy en Valparaíso y de alguna forma ha estado tratando de conectar también esos espacios con la propuesta que él hace. A mí me parece muy interesante el trabajo que él nos propone, sobre todo hoy este concepto de gabinete, que lo conversamos también con Jorge hace algún tiempo. El gabinete es un concepto que está muy relacionado con el mundo del arte, ¿no? Es como un subgénero incluso de la pintura, el gabinete, pero también culturalmente para nosotros significa muchas cosas. Está esta idea de este espacio reducido donde hay objetos curiosos, donde hay objetos extraños a veces, que se dio mucho en el siglo XVII, siglo XVIII, como una especie de gabinete de curiosidades, ¿no? Que se relacionó en algún momento con la ciencia, con las culturas, también con el arte, y es interesante lo que nos propone Jorge hoy día, que es remirar estos gabinetes que tienen que ver mucho también con la colonización, con lo que hablaba recientemente Boris, con estos procesos de una mirada desde un punto de vista hegemónico hacia otro, que Jorge en su propuesta retoma al presentarnos un gabinete diferente, donde los objetos están presentes, los objetos como soportes también, las técnicas populares, como él llama, el arte y las ciencias populares también revisitadas, lo análogo. Todo esto se va graficando en la propuesta que ustedes pueden conocer acá, que es el inicio, la invitación para la residencia, para el proyecto que Jorge va a desarrollar ahora en los próximos meses aquí en Sala Galia. Parte de este trabajo es lo que vemos, están ahí su trabajo sobre sustratos vegetales, por ejemplo, con la clorotipia, que es una cosa sumamente interesante. Están estos trabajos sobre cerámicas, sobre objetos encontrados en los lugares donde él recrea, y por supuesto el tema del archivo, que es fundamental, porque Jorge ha trabajado también en ese concepto de resignificar el gabinete, de buscar objetos que tienen una memoria, que tienen una historia y un legado, y volver a darles un significado, darles otra mirada diferente de la que tuvieron quizá quienes los recolectaron, si quisiéramos decirlo de alguna forma, en un primer momento. Parte de ese trabajo es el que nos propone hoy día aquí en esta inauguración, y es el que va a impulsar el trabajo que va a hacer, la investigación primero y luego el desarrollo de obra que va a hacer Jorge Olave acá en Sala Galia. Y quería, Jorge, por supuesto, darte la palabra para que tú nos comentes un poco de esta iniciativa, de este trabajo que está hoy en día y que vamos a proyectar también. Bueno, muchas gracias. Es genial que hayan venido los amigos, así se agradece mucho su presencia. Un saludo a Nancy y a Bertrán a la distancia, si nos están viendo ahora. Y agradecer a Sala Galia por la invitación, agradecer a Bahía Utópica por esta invitación. Sí, efectivamente, cuando Nancy me invitó, le di vueltas como más o menos qué podría como estar trabajando acá en un proceso de residencia, y quise volver sobre este asunto del gabinete fotosensible, y, y particularmente porque me sigue llamando la atención lo que ustedes mencionaban, o sea, la fotografía como un dispositivo colonial, que hay que estar como un poquito como cada cierto tiempo revisitando como posibilidad, como problemática también. Y, y claro, como tú mencionabas, Marcela, esto del gabinete fotosensible tiene que ver con eso, con dispositivos que de alguna manera exotizan un poco la cultura no hegemónica, y acá básicamente lo que nos encontramos es con eso. La mayoría de las técnicas que ven acá son técnicas que de alguna manera, por ahora ocuparé la palabra, descolonizar un poco la práctica fotográfica, en el sentido de que la fotografía
Entre otras cosas, busca como que las cosas perduren en el tiempo. Busca como detener el instante y busca fijarlo. Y por tanto se preocupa bastante de qué cosas fija y cuáles no. Que es una práctica propia del archivo también. El archivo también tiene que ver con la misma lógica de qué se preserva y qué no, qué se esconde, qué se guarda, qué trasciende y qué se oculta. Y eso es interesante también de ver porque es algo que acontece hoy en día como hace 2 siglos atrás. Entonces creo que es relevante planteárselo. Y, y respecto a aquello del tiempo y de hacer perdurar las cosas, particularmente estas técnicas pasa todo lo contrario, son técnicas efímeras. La clorotipia es una técnica que se basa en la clorofila de las plantas, de la hoja. La antotipia, como las imágenes que hay allá, lo mismo, ocupa los pigmentos vegetales. Y salvo por algunas sustancias poquitas que hay acá, como la cianotipia, todo el resto está hecho de manera sustentable, una fotografía verde si gustan. Pero que es frágil, pues. Si esto lo sacamos al sol, se desvanece. No tiene esa capacidad que por tantos años la fotografía estuvo buscando, que era la posibilidad de fijar las imágenes para siempre. Esto rehúsa esa posibilidad y deja que los archivos entren en una posibilidad de desaparecer, de tal vez de plantearse un duelo frente a algunas cosas que desaparecen y asumir que las cosas no son eternas, ni son perennes. Digamos que todo es de alguna manera como nosotros estamos también de paso acá. Y sí, y por supuesto que toca la memoria, y toca la identidad, y toca el patrimonio, y toca todas esas cosas que son inherentes a la fotografía, porque la fotografía como dispositivo ya tiene una impronta tecnológica y también paradigmática que la constituye como tal. Entonces, un poco de eso se trata este asunto, como no quiero usar la palabra subvertir porque es como cuando usamos la palabra resistencia, o sea, creo que son otros los dominios de esas palabras, o sea, creo que son mucho más profundas como para usarlas con tanta liviandad. Pero básicamente eso, preguntarse, cuestionarse un poco el asunto. Las imágenes provienen de mi lugar de origen, yo soy de Wallmapu, no de la Araucanía, de Wallmapu, que es diferente, son dos lugares distintos. Y esto tiene que ver con mi historia, pues, el lugar donde crecí, tiene que ver con un lugar que se llama Ramal Pualonquimay, que básicamente es un ramal ferroviario que alguna vez quiso conectar dos océanos, que quiso conectar Argentina con Chile y que quizá pronto podamos capaz que, no sé, que algunas ideas retornen, digamos, con otros propósitos, pero tal vez vuelvan esas ideas. Entonces me pareció interesante trabajar sobre un poco archivos que tienen que ver conmigo también, digamos. Entonces, hay dos dimensiones. Está eso que les menciono del ramal Pualonquimay, pero también están las primeras fotografías que fueron realizadas en Wallmapu. Lo que ven en hojitas, por ejemplo, es el archivo de Gustavo Millet. Gustavo Millet es un fotógrafo chileno, digamos, de padres como europeos, y que estuvo acá, hola, bienvenido, y que estuvo acá un tiempo en Valparaíso estudiando y luego se fue a Traiguén. Y a él le debemos las primeras imágenes de la identidad mapuche, que él las tomó en 1890 en Traiguén, como les menciono. Y pasa que esas fotografías por mucho tiempo fueron consideradas y tituladas también como fundacionales, imágenes fundacionales de la cultura mapuche. Y pasa que por mucho tiempo se consideraron absolutamente veraces. Y no es que no lo sean, digamos, pero sucede que algunas de las personas que están en estas imágenes portan joyas y portan algunos ponchos, digamos, que son específicos en la cultura mapuche de gente como de determinada cupalme o alcurnia. Entonces por mucho tiempo se entendió que algunos de estos personajes eran loncos, que eran la esposa del lonco, dada la joyería, la indumentaria que utilizaba.
Y llegó un momento a fines de los 90 en que la antropóloga Margarita Alvarado tuvo la posibilidad de ver sobre una mesa todas las imágenes de Millet y se empezó a dar cuenta que las joyas se repetían y que por tanto el fotógrafo tenía un set de joyas, un set de mantos, un set no sé, de elementos para componer sus imágenes, porque luego él vendía esto como postales hacia el mundo, donde hablaban de esta nueva colonia que estaba surgiendo en el sur de Chile y donde los mapuches eran todavía muy exóticos y que tenían muchas esposas y tenían muchos animales y hay imágenes donde se sacaban las muelas con unos palos gigantes y puras ficciones, digamos, que se impusieron como una realidad y como un estereotipo de esta cultura. Y claro, y cuando con el tiempo nos dimos cuenta de que nada, que eran un montaje fotográfico más, que como siempre ha sido, y que no es culpa del autor en ningún caso, como de alguna manera se ha señalado a veces, sino más bien propio del lenguaje fotográfico y de la fotografía como dispositivo tecnológico. Entonces, este señor con las máquinas que tenía en esa época no podía salir a fotografiar a cualquier lado, entonces usaba un estudio y en ese estudio por tanto tenía fondos y tenía sus joyas y tenía los Makun y tenía todo lo que necesitaba para componer estas imágenes. Entonces, hoy día hablamos harto del fake, de la imagen, de lo falso, digamos, y tanto a nivel como de archivos como a nivel de impronta fotográfica, siempre ha habido un encuadre que ya delimita un poco qué es lo que se ve, qué es lo que queda visible y qué es lo que queda fuera de campo. Y también una interpretación de la realidad. Entonces, finalmente, más que falsedades o fakes, son versiones de lo que cada quien ve y lo que quiere ver también. Entonces, siento que esos mecanismos son súper evidentes cuando miramos este tipo de archivos, pero insisto, son cosas que siguen ocurriendo, son cosas que pasan habitualmente, que son parte de nuestra dinámica digamos, con las que nos relacionamos con la imagen. Entonces, de eso trata, y voy a estar acá, como bien decía, hasta noviembre, trabajando sobre estas cosas, o sobre otras, realmente no tengo idea qué voy a hacer aún, así que, pero esa es la idea. Por favor, sí. Quería hacerte una pregunta. Bueno, antes contarte que lo primero que vi son las imágenes que están a tu espalda, y justamente lo primero que se me vino fue como el desaparecer. Y sentí como que estaba sosteniendo ahí algunas culturas, etnias, oficios, ¿cierto?, que están en el desaparecer en estas imágenes. Y otra cosa que me llamó mucho la atención y te quería preguntar es la geometría con que distribuiste estas imágenes. Porque ahí hay un dibujo y no sé, me gustaría preguntarte a qué responden o qué cosa salió de ahí la inspiración que está mostrando esa geometría. Claro. Bueno, respecto al origen de las imágenes, estas son imágenes de mujeres que están colonas, probablemente, que tenían acceso a comienzos del siglo XX a la fotografía, pero ellas son como perimetrales en las fotos. Siempre hay un pattern, hay digamos un dueño de casa con su esposa en el centro de la imagen y la familia alrededor. Y algunas mujeres en particular estaban como bien marginadas dentro de ese encuadre, digamos. Y me empezó a llamar la atención, así que empecé como a preservar, a ampliar solo su rostro. Y claro, en muchos casos algunas son familias, están en la misma fotografía familiar, digamos, o en el mismo álbum familiar. Entonces trato de conservar un poco esa proximidad. Y otras vienen de otras imágenes, de otras familias, de otros lados. Y nada, pues, busco como algunos, no sé, pues, algunos rasgos que se asemejen. Y claro, llevo un poco la idea del genograma o de las constelaciones, me decía alguien, aunque no es mi foco, digamos. Pero sí un poco esta idea como del genograma, digamos, un poco tampoco del árbol familiar ni nada de eso, pero sí como
ellas son colonas, pues, ¿cachai? O sea, son familias colonas de la Araucanía y ellos son los colonizados, ¿cachai? Y más o menos es como un poquito el juego que está planteado ahí. ¿Cachai? Entonces, Bueno, yo quiero invitarlos a recorrer la muestra porque además esta es una muestra donde uno puede acercarse a los objetos que están expuestos. Hay pequeñas lupas donde se pueden ver, son preciosas, ¿no? Estos restos de cerámica donde Jorge reprodujo estas fotos, nos podemos acercar, hay álbumes que podemos tocar, hay sonidos de sitio que podemos escuchar. Por lo tanto, es interesante poder acercarse y volver a ver este gabinete que creo que salió acá en la conversación, ¿no? Jorge hablaba de este gabinete exótico y el gabinete que él nos presenta es natural, no es exótico, es lo que está con nosotros. Estos gabinetes antiguos, coloniales, eran para preservar cosas que eran muy valiosas, reliquias, patrimonios de otras culturas, y Jorge nos muestra todo eso que es fugaz, es tenue en estos soportes que son pequeños, que en algún momento uno siente que se pueden hasta caer, en esas hojitas que pueden desaparecer. Entonces nos hace, creo yo, pensar en esa otra forma de mirar el gabinete y de acercarse a él. Así que quiero invitarlos a recorrer la muestra. Jorge, por supuesto, se va a quedar acá conversando con nosotros un buen rato, los invito a compartir y mantener el espíritu de esta galería Sala Galia, que es precisamente para eso, para conversar y también poder observar el trabajo que hacen los artistas, en este caso Jorge Olave, que va a estar hasta noviembre con nosotros acá en Sala Galia. Así que quiero agradecerles por haber asistido hoy a la inauguración, Jorge, por supuesto a ti, y por compartir gran parte de este trabajo y sorprendernos con lo que viene, ¿no? Que todavía falta recorrer, investigar y ver qué vamos a ver en noviembre cuando nos juntemos de nuevo y ya podamos ver este trabajo de tu residencia realizado. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos, ¿no? Un aplauso para el artista. Yo te iba a preguntar por la escala, porque al verlo todo en exposición, claro, ahora lo iré mirando con más calma, ¿no? Pero lo que me ha llamado mucho la atención ha sido la escala, es decir, todas son imágenes pequeñitas, trabajas todo realmente en una escala pequeña, que es algo que a mí me encanta y me quería preguntarte por eso, o sea, ¿por qué has optado en general por ese tipo de escala tan pequeña? La razón principal y la más auténtica es porque quería que cayera todo en una maleta. Que toda la expo, ¿cachai? Cayera en una sola maleta que yo la pueda tomar y llevarla. Y cabe toda en una maleta. Sí, exacto. Es por eso. Sí. Es una muy buena respuesta, ¿sí? Creo que yo, claro, porque ese aspecto de cuando al artista o la persona que hace una obra, cómo materialmente maneja sus medios, efectivamente es muy importante. Entonces la respuesta de que me quepa una maleta es muy buena, claro. Sí. A mí lo que me llamó la atención, claro, era porque el hecho de que algo sea pequeño incrementa mucho la relación del espectador con ello realmente. Claro. Pero claro, y esas imágenes, por ejemplo, además como ya uno ya va teniendo una edad y la presbicia pues se va imponiendo, pues claro, me tengo que quitar las gafas para poder verlo, para tener que verlo muy de cerca, con lo cual, claro, realmente la imagen, o sea, se genera una proximidad con la imagen y con la textura y con todo, ¿no? Que da una potencia mucho mayor a cuando, por ejemplo, varias de estas imágenes pues las reproduces en internet o demás, ¿no? Sí, claro. Esa dimensión se va completamente, ¿no? Entonces aquí cobra una potencia mucho mayor, si uno además le suma lo que decías tú, ¿no? De ese carácter efímero y vaporoso y fantasmal de la imagen, pues claro, doblemente, ¿no? Pero la cuestión de la escala ha sido lo que más me ha llamado la atención a la hora de pasar de ver tus imágenes en internet a venir aquí. Sí, claro, sí. Lo otro que tiene, por ejemplo, que a mí me gusta mucho de esta serie, es que tiene brillitos, tiene como, ¿cachai? Algunos detallitos, y eso es como son, no sé, acá hay cáscara de papa, hay cáscara de cebolla, hay barba de árbol, hay
varios tipos de lagüen, como boldo, como cáscara de piñones. De hecho, uno de los dominantes, el color es de cáscara de piñones, ¿cachai? Porque yo quería, ¿cómo doy cuenta territorialmente de un lugar sin entrar, ¿cachai? En las dinámicas habituales, digamos, ¿cachai? Entonces dije, la naturaleza, ¿cachai? Por ejemplo, cuando empecé con la hojita, una de las primeras cosas que me planteé fue, entonces lo hago sobre canelo, ¿cachai? Lo hago sobre boldo, lo hago sobre laurel, sobre plantas sagradas mapuches. Y después dije, no, pues porque de alguna manera estoy, vuelvo como un poco a la práctica como habitual, donde uno toma algo esencial de una cultura y vas y te la apropia y te la adueña. Entonces dije, no, pues no va por ahí, ¿cachai? Entonces, a pesar de que hice sobre Maki, que hice sobre Coligüe, están ahí en mi archivo, están ahí algunos disponibles para ver en la web, pero preferí que fuese como más... Tú, disculpa, Jorge, cuando me dices eso, porque claro, el proceso, yo no sé muy bien cómo funciona. Cuando dices que hay distintas plantas, ¿quieres decir que las materias, o sea, los soportes están hechos de plantas distintas? Sí, claro. Por ejemplo, la tela son de servilletas antiguas, ¿cachai? Siempre quise como acercarme a lo más que pudiese como a la época. Entonces, por ejemplo, no sé si serán de inicio del siglo XX las servilletas, pero capaz que de 1940, no sé, 1930, ni idea. Más antiguo. Bueno. Lo más antiguo a lo que puede llegar. Y claro, y luego la técnica se llama antotipia, ¿cachai? Y básicamente es que los pigmentos vegetales, bueno, todo en realidad, todo reacciona a la luz, todo lo que está vivo reacciona a la luz. Y entonces, nada, básicamente tú preparas con mezclas de plantas, sobre todo de pétalos, de cosas que reaccionan, vegetales que reaccionan harto con la luz, y generas tu emulsión y luego la aplicas sobre la tela, esperas que se seque, luego avanzas con el proceso. Para hacer la emulsión. Sí, así es. Y luego una vez que la tienes la posibilidad de teñirla, siempre consigue. Y para eso está todo el conocimiento de las textileras, que hay libros donde te dicen cómo obtengo el rojo, cómo obtengo el café, cómo obtengo el... ¿cachai? Y ese conocimiento está disponible y en mi tierra es muy accesible, entonces igual son cosas que uno más o menos tiene. O sea, yo sé cómo teñir lana desde niño, así tengo ideas de colores, por ejemplo, de cómo se obtienen algunos colores. Y aquí, claro, las imágenes van variando mucho, los grados de definición de la imagen. Sí. ¿Eso tiene que ver con los materiales de la emulsión o no? No tanto, tiene que ver más que nada con la calidad de la fotografía original, con eso. Porque las fotos a las que yo accedí son fotos pequeñitas, entonces están ampliadas y se pixelan, ¿cachai? Entonces, y una de las cosas bonitas que tienen las emulsiones, que tiene la cianotipia, por ejemplo, es que como que recuperas calidad de la imagen, como no es tan definida, no ves el píxel, no se alcanza a marcar el píxel, entonces uno gana mucho calidad en la imagen. Entonces permite, claro, imagínate esto, la foto original era así, entonces, y ella era un puntito, eran 4 píxeles, 5 píxeles, y ahora... Y eso es bello. Y lo mismo acá, acá hay colores, por ejemplo, como esos cafés, y que los da la cáscara de cebolla morada, por ejemplo, y eso, entonces como que fue muy maravilloso haber hecho todo este recorrido porque es re lindo, pues, o sea, te das cuenta que sí, pues todo es fotosensible, pero hay un vasto campo que investigar, pues, ¿cachai? Hay harto que averiguar al respecto. Y entonces es parte de las cosas que me planteo estando acá. Entonces, como soportes, discúlpame, tenemos las servilletas antiguas. Servilletas antiguas. Tenemos cristales. Cristales, sí. Tenemos espejos. Espejos también acá. Sí. Cerámicas, sí. Hojitas. Y las hojas. Sí. Y papel algodón convencional, digamos. ¿Para las emulsiones siempre has utilizado plantas? Siempre he utilizado plantas, sí. Por si lo quieres googlear, las técnicas se llaman clorotipia, antotipia. ¿Cachai? También algunos azules responden a la cianotipia, que sería como lo único químico que ocupe, ¿cachai? Lo menos sustentable, por decirlo así, que ocupe, ¿cachai? Pero es por lejos la emulsión menos dañina con el medio ambiente. ¿Okay? Sí, y estas son como técnicas que están en desarrollo, ¿cachai? Pero básicamente quieren ser como una suerte de... alude un poco al daguerrotipo, ¿cachai? Como... ya. Sí. Y en particular esa imagen tiene que ver con
lo que conocemos como la matanza de Rankin, 1934, Alto Biobío, ¿cachai? Lonquimay, un gobierno que piensa que se le está metiendo el soviet chino y van y matan a un montón de personas en la cordillera, en pleno invierno. ¿Cachai? Y eso, son como, digamos, lo que está también contenido a nivel como narrativo, tiene que ver con eso. Tiene que ver con historias media... Este es el primer guillatún que está fotografiado en la región. ¿El primer qué, perdón? El primer guillatún del que se tiene es de 1915 la imagen, es de un personaje que se llama Benito Rivas. Y Es un paisaje. es una imagen de una... Sí, es un paisaje, pero lo que tienes ahí como en primer plano son personas llegando a reunirse a una ceremonia mapuche que se llama guillatún. ¿Se pueden hacer ¿Cachai? igual? Sí, claro. Pueden levantar las fotos. Sí, No son vidrios a que ven ahí. sí. Eso, Ya sé. raíces. Y, Sí, sí, porque pues es muy- eso es como te digo, está en desarrollo, pero por ahí va, ¿cachai? Por ahí va. Son cositas que se muestran poco con esta Sí, de hecho, actividad, así que Ah. estén en una cuestión de vidrio protegida, ¿no? claro, eso es lo... Claro, perfecto. Entonces tienen como esas peculiaridades. Sí, hermoso. No, algunas están bloqueadas porque habían sido para la pared, pero es cosa sacarle el papelito y quedan así. Jorge, ¿y ese es vidrio? ¿No? ¿Vidrio Vidrio. común? Vidrio común, el más fino que pude encontrar, y eso. Y esto ¿Dónde el archivo, perdón, en general, de dónde lo...? son como las primeras imágenes ¿Pero quién de es dueño de ese archivo? nadie, porque ya pasaron 76 años. No, pero está, no sé, pues lo tiene... Hice yo con un profe de historia en el 2005, que recopilamos como lo que pudimos, como que tiene que ver con la historia del ferrocarril en esa zona, ¿cachai? Con las primeras familias. Eso. Por ejemplo, esto en particular, ella, esta señora, ¿cachai? Que se llama María, ella es como, también murió en Rankin, pero murió en 1973. ¿Por qué? Porque ella recibió en su escuela a Víctor Jara, cuando Víctor Jara estuvo en Lonquimay. Y cuando llegaron los milicos, les dio la impresión de que era muy comunista, así que es una de las detenidas desaparecidas que tenemos en Curacautín en particular. Fue como el emblema de la causa mapuche, pues de la lucha mapuche. Y bueno, y después de 1999, después de la investigación de Margarita Alvarado, hoy día no sabemos si fue realmente un cacique o si era una persona en situación como muy precaria que el fotógrafo, digamos, le puso una manta ahí, que pasó por la región. Y que es Lindmer, y es que probablemente lo que tú te refieres, que ahora se encontraron algunos archivos en Alemania, y que probablemente lo hizo él cuando estuvo en la campaña del desierto. Y él pasó por Hualmapu y hay una foto emblemática donde está él con su fonógrafo y algunos mapuches escuchando. Sí, esa foto también es muy Tiene, sí. Y ese es un súper bonito archivo de... ¿Lindman tomó fotografías también? No, andaba registrando sonidos, sí. Y también tuvo la idea de registrar algunos manuscritos, digamos, algunos relatos orales, de pasarlos, de escribirlos.